responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 4 de febrero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Por cierto, hoy 4 de febrero recordamos el intento de golpe de Estado contra el expresidente Pérez en el 92. Algunos aseguran que probablemente fue el pecado original que terminó con el juicio de destitución del expresidente venezolano y el inicio de la descomposición institucional de nuestro país, que nos ha llevado a esta situación que vivimos el día de hoy. Prácticamente, y esto lo digo a título personal, la destrucción de Venezuela. Hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hará lo posible por ingresar a territorio venezolano. Se anunció visita a nuestro país en medio del rechazo oficial. Familiares de presos políticos exigen la presencia de este organismo de la Organización de Estados Americanos. Venezuela ya no forma parte de la OEA, es el argumento que ha utilizado el chavismo para tratar de impedir el ingreso de los delegados, que igual harán el intento. Y ayer nos decía Rafael Uzcategui de Provea, y también veíamos declaración de comisionados a medios de comunicación en el exterior, advirtiendo acerca de los planes de contingencia en caso de que les impidan ver in loco o en territorio nacional, in situ, la situación que afecta a nuestro país, que quedó perfectamente reflejada en el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, un documento que le ha dado la vuelta al mundo. El plan B, aparentemente, es instalar la comisión en Colombia, de ser necesario, para documentar la violación de derechos humanos en Venezuela. Sobre el telón de fondo de la crisis, la situación económica, tema que vamos a abordar el día de hoy. Saben ustedes que el equipo económico de Nicolás Maduro dio a conocer una batería de medidas a través de la constituyente comunal, al margen de la Constitución, porque se trata de una atribución que pertenece al Parlamento venezolano, esto es la reforma fiscal, y entre otras cosas ellos pretenden cobrar impuestos a las transacciones en dólares. La divisa, la que se han refugiado los venezolanos, producto de la destrucción del Bolívar. De esto vamos a hablar ampliamente. Y sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, año electoral. Ayer los resultados del caucus de Iowa, de los demócratas, se retrasó por incongruencias en los datos. Se descarta ataque informático y se atribuye la demora a la necesidad de controles de calidad adicionales. Encabezaba las encuestas preliminares Bernie Sanders, candidato demócrata a las presidenciales, que de ganar estas primarias, bueno, se enfrentaría al presidente Donald Trump. Recordar que él se ha identificado con el socialismo, aunque han pedido que no comparen su ideología con lo que ocurre en Venezuela. De hecho, ha llamado a Maduro tirano perverso. Esas han sido sus palabras. Sin embargo, está claro que de ganar las primarias demócratas y una eventual elección en ese país, la política de los Estados Unidos cambiaría radicalmente, porque entre otras cosas ha dicho que el pueblo de Venezuela tiene que decidir su futuro, no los Estados Unidos. Habrá que ver qué pasa y cómo termina ese proceso en Estados Unidos, que es el principal aliado internacional que tiene la Asamblea Nacional en este momento. Nos acompaña para hablar acerca del telón de fondo de la crisis en nuestro país y esta batería de medidas
aprobadas por el equipo de Nicolás Maduro, que han pasado un poco por debajo de la mesa, pero que van a tener un impacto durísimo sobre el bolsillo de los venezolanos en plena depresión económica. Ángel Alvarado es diputado, economista, miembro de la Comisión de Finanzas, diputado por Primero Justicia. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer nuevamente estar en tu programa. Un gusto conversar con nuestro invitado. Antes de hablar con lujo de detalles acerca de este tema, esta batería de medidas aprobadas al margen de la Constitución, insistimos, asumiendo atribuciones que son propias de la Asamblea Nacional con esta reforma fiscal. Yo le pedí un comentario, diputado, sobre lo que está ocurriendo con el procurador José Ignacio Hernández, que presentó su carta de renuncia, o al menos puso su puesto a la orden. En una entrevista a Argus Media, él amargamente decía que le preocupaba lo que podía ocurrir con los activos en el exterior de Venezuela, tomando en cuenta lo que pasó en la Asamblea Nacional, lo que ha ocurrido con los recursos para litigaciones en el exterior, y como principal preocupación él habló de la situación de Citgo. Le pedí un comentario y qué ha pasado concretamente con este tema. Bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias, María Alejandra. Bueno, en primer lugar hay que decir que esos recursos fueron aprobados con el voto salvado de la fracción 16 de julio de Primera Justicia, pero el monto de 20 millones de dólares para litigio que pidió el procurador fue aprobado por la Asamblea Nacional. ¿Por qué Primera Justicia y el 16 de julio se hablaron al voto? Bueno, básicamente porque nosotros pedíamos y exigíamos rendición de cuentas, mayor transparencia en los montos, mayor transparencia respecto a los bufetes de abogados, mayor transparencia respecto a, cuáles son los costos asociados a toda esta operación, cosa que no había información clara, no había transparencia, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. De hecho, se tendría que nombrar la comisión técnica. La comisión técnica no ha sido nombrada, encargada de controlar todos estos gastos, y eso va a entrar en la cuenta del día de hoy. Ahora, sobre este tema, él decía, no sé si ha leído usted la entrevista con Argus Media, yo la publicaba ayer en redes sociales, que seguramente Citgo es la litigación o digamos el arbitraje más importante que tiene en sus manos. Sin embargo, estamos hablando de alrededor de 50 casos, 30 arbitrajes en el exterior que involucran a Citgo, pero también a Petróleos de Venezuela, al Banco Central. Quisiera su comentario porque de momento, a la luz de la carta que se publicó la semana pasada, estos recursos no van a ser utilizados. Él decía, los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo porque de lo contrario yo puedo incurrir en responsabilidad penal. ¿Qué responde usted? Bueno, efectivamente, hasta ahora la regla de la unidad era el consenso. Y bueno, no se pudo lograr consenso. La fracción de Primera Justicia pidió diferir el punto para aclarar todos estos desentendidos, y bueno, se decidió pues avanzar en ese punto, lamentablemente rompiendo la ley del consenso, y allí está nuestro voto salvado, en la cual nosotros estamos pidiendo una serie de institucionalidad que no se encuentra en estos momentos para poder seguir adelante. Y recuerda que cada vez que un diputado aprueba recursos tiene que saber exactamente hacia dónde va, como se hizo con el caso, por ejemplo, de la CAF, que se trató pues de meter allí un acuerdo en el cual no había transparencia, no había claridad, no se sabía exactamente de la calidad del proyecto. Y bueno, cada vez que ocurra eso, nosotros, los diputados y al menos la fracción de Primera Justicia, queremos revisar, queremos transparencia, queremos rendición de cuentas, porque no puede ser que sigamos comprometiendo recursos del pueblo venezolano como hacía Hugo Chávez, que después termina pagando el mismo pueblo venezolano. Bien, se supone entonces, nos ha dicho que esto se va a discutir el día de hoy, probablemente para que sea resuelto o haya una decisión, ¿correcto? Vamos a ver, el fondo de litigio por 20 millones de dólares fue aprobado la semana pasada por la mayoría. Me explico, ¿no? Eso fue aprobado. Nosotros salvamos el voto. Ahora, creo que para mejorar en la gobernabilidad, en la transparencia, en la rendición de cuentas, hace falta una institucionalidad que en este momento no existía. Por ejemplo, la comisión técnica no fue nombrada y que está en el acuerdo del 19 de noviembre del año pasado, que es fundamental para la transparencia y la...
Bien. Diputado, hablemos sobre esta batería de medidas aprobadas por la Constituyente Comunal, asumiendo atribuciones que corresponden al Parlamento venezolano. Está absolutamente claro en nuestra Constitución. Evidentemente no se cumple, lamentablemente, como hace muchísimo tiempo, muchísimos años en nuestro país. Pero independientemente de este tema, va a tener un impacto su aplicación. Hemos conversado con algunos analistas y, en primer lugar, todo parece indicar que esto de imponer un impuesto a las transacciones con dólares va a tener, digamos, un impacto en la inflación como primera consecuencia. Yo le pedí un comentario al respecto. Lo escuchamos. Bueno, mira, María Alejandra, en primer lugar, según el artículo 187, el único órgano, institución que puede conocer, aumentar, crear nuevos impuestos en Venezuela es la Asamblea Nacional, con lo cual pues esta espuria Asamblea Nacional Constituyente está usurpando funciones que no le corresponden. Siendo eso así, nosotros tenemos que recordar que el endeudamiento al final lo paga el pueblo, porque el endeudamiento al final del lado tiene que salir el dinero para esos pagos. Entonces, bueno, mira, aquí lo que estamos viendo es que todo el endeudamiento de Hugo Chávez ahora tratan de que lo pague el pueblo ya esquilmado venezolano con mayores impuestos. Ahora, estos impuestos, el IVA en este caso de 25%, se configura como el impuesto al valor agregado más alto del mundo. Un pueblo que en este momento está viviendo una emergencia humanitaria compleja, que está en una situación sumamente difícil, no se le puede poner sobre sus hombros una carga adicional, en este caso un impuesto de 25%, es decir, de cada $100 que usted puede estar recibiendo por remesas, pues 25 se los queda el Estado. Además, esto es una imposición de ese cuerpo de leyes sin consulta previa, sin primera discusión, sin segunda discusión, violando todos los principios que están en la Constitución y además haciéndola en un órgano que no representa al pueblo venezolano, es decir, es un endeudamiento sin consentimiento del mismo pueblo venezolano. Esto es completamente inaceptable en un país en el cual además no existe ley de presupuesto, en el cual no sabemos en qué se usan los recursos públicos, en el cual podemos con la entidad del sistema de salud, del sistema educativo, del sistema, bueno, de servicios cultural. Fíjate que países que tienen una alícuota del 5% de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. Son países con servicios públicos de una gran calidad, con una gran transparencia. No se puede hacer lo mismo de Venezuela. Entonces, imponer ese impuesto en ese monto tan elevado, además de que es recesivo de la economía, es decir, la economía se contrae cuando tú le aumentas el impuesto, es un impuesto regresivo, porque lo pagan los más pobres, al final es el impuesto al consumo, y además es contractivo, como te venía diciendo. Entonces se uniría una política monetaria contractiva del encaje legal que contrae la economía y le sumas ahora otra política contractiva de mayores impuestos. Entonces, bueno, uno no entiende cómo se puede estar pensando que la economía venezolana pueda empezar a crecer, pueda recuperarse con esta batería de políticas que son todas contractivas. Pero es que, además, diputado, si me permite, el Fondo Monetario Internacional proyectaba, empezando este año, una contracción económica de 10% del Producto Interior Bruto, esto sumado al 65% de los últimos años. Con estas medidas, bueno, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué escenario tenemos por delante? Este impuesto es sumamente discrecional, es decir, le da una margen de maniobra a la Senado y este poder en este momento una gran discreción para aplicar. Es decir, no se dice cuál es exactamente la tasa, ya de 5 a 25%, no se sabe exactamente sobre bienes y servicios. Entonces, es sumamente grave, porque en este momento puede ser una completa indefensión, la cual tú no simplemente para usar todo. Ahora, la verdad es que esta dolarización de las transacciones en nuestro país ha ocurrido de forma absolutamente desordenada. ¿Qué capacidad tiene de maniobra el equipo de Nicolás Maduro para, bueno, aplicar este tipo de medidas? Es decir, ahora mismo no sabemos, y me corregirá si me equivoco, la cantidad de dólares más allá de algunos cálculos que circulan en la economía nacional, ni siquiera qué empresas hacen sus transacciones con esta moneda, porque incluso he escuchado historias de transporte público, el pago de transporte público y cosas muy niñas que ahora mismo ocurren con moneda extranjera. ¿Qué puede
50.000 bolívares, y eventualmente pues no vemos que el Banco Central está dispuesto a imprimir más billetes. Entonces eventualmente pues va a ocurrir que el transporte público va a ser pagado en divisas, y así como todos los bienes, por dos motivos. Uno, el desprecio que existe hacia el bolívar producto de la hiperinflación que ha expropiado a todos los venezolanos que tienen bolívares, y en segundo lugar porque ese rechazo se une además a la ausencia de efectivo, a la ausencia de circulante. La gente se está refugiando en otra moneda que le permita hacer transacciones, que le permita ejercer su vida diaria. Y eventualmente entonces, producto de toda la hiperinflación, la economía se va dolarizando, se va usando pesos en Colombia, reales en la frontera con Brasil, euros por toda Venezuela. Y bueno, esto es típico de un proceso hiperinflacionario que además en este caso ha recibido pues la bendición de que ocupan el poder en este momento diciendo que esta ha sido una salvación, y de hecho lo es. Esto le ha permitido la gobernabilidad y eso ha permitido, así como Stalin sobre el económico para ser poder político y la política económica, bueno, está ocurriendo lo mismo en Venezuela, que da una libertad económica, digamos así, libertad mental que no creía, sin de mantener y controlar y tener un poder todo bajo un mismo de todo eso $3 o más mensuales, ¿cómo van a hacer frente a un incremento de precio de la imposición de estas nuevas tasas, estos nuevos impuestos? Quizás su comentario al respecto, porque francamente cuesta pensar, bueno, cuál es la intencionalidad más allá de tener acceso a dólares por parte del equipo que acompaña a Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, Venezuela, producto de la hiperinflación, se ha convertido en un país, el país más desigual del mundo, es decir, un país de excluidos. Aquí tiene un grupo de personas que sean por su ahorro, por sus negocios, o porque tienen acceso a flujos de dólares, tienen un tipo de vida, y tiene el resto, la gran mayoría de los venezolanos, por ejemplo los pensionados, que no tienen acceso a dólares. Eso ha hecho que se haya convertido en un país de la exclusión. Y eso se le agrega este impuesto al valor agregado, que es el impuesto a los pobres, el impuesto que paga la mayoría de los ciudadanos, con una alícuota más alta del mundo. Bueno, eso básicamente va a seguir abriendo esa brecha social, va a aumentar el número de excluidos, va a ser más grande la diferencia entre los que tienen acceso y los que no tienen acceso. Y esto es sumamente, bueno, rechazable desde todo punto de vista. Venezuela es un país en el cual tiene un grupo, una élite, que está para apropiarse de la renta, porque sigue la producción, apropiarse de la renta que está en la República, mientras tiene un resto del país que sobrevive con hambre, con enfermedades, sin acceso a servicios públicos, en el cual la movilidad social es inexistente, y la riqueza supuesta que tienen algunos es producto del esfuerzo, la creatividad, la innovación, del emprendimiento, sino de conexiones políticas. Finalmente, diputado, sobre el regreso del presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, ¿qué puede comentar con nosotros luego de esta gira que lo ha llevado a distintos países en América, pero también en Europa? ¿Lo escuchamos? Bueno, yo no tengo detalles, María Alejandra, pero estamos a la espera de su llegada, de que nos avisen cuál será el día definitivo de su regreso para seguir esta lucha aquí en Venezuela. En Venezuela creo que perdimos comunicación. Sí, Alejandra. Simplemente preguntarle, diputado, porque hay amenazas en su contra, es decir, contra el presidente de la Asamblea, el presidente interino. Ahí comentábamos declaración de Saúl Ortega, constituyente del chavismo, quien ha pedido incluso su detención. Quisiera su opinión, que puede compartir con nosotros si hay algún plan, una estrategia específica en caso de una situación como esta ocurra. Lo escuchamos. No, bueno, sinceramente yo no manejo detalles de los días del regreso, de la forma de su regreso. Hay opiniones, yo también he escuchado opiniones mezcladas, una de Saúl Ortega, que han dicho, han pedido el encarcelamiento o la detención de Juan Guaidó. Hay otra declaración que han dicho que no les va a pasar nada, con el mismo Cabello. Pero en cualquier caso, yo creo que Juan se ha jugado el pellejo, está arriesgando mucho por la causa que estamos emprendiendo en Venezuela. Y bueno, sin duda alguna yo creo que es un luchador que va a seguir adelante a pesar de todas esas amenazas, y pienso que muy pronto lo tendremos en Venezuela.
Diputado Ángel Alvarado, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, miembro de la Comisión de Finanzas, economista, diputado de Primero Justicia. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenny Navarro, presidente del FOMPSI. Apreciado colega ingeniero arquitecto y afín, el Fondo de Protección Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRESEIBE, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Provisión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de crédito y todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fompreseibe.net.e. Ingenieros. Un mundo sin mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos son los que toda persona posee desde su nacimiento, sin importar raza, sexo, nacionalidad o religión. Entre ellos se encuentran los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, y los derechos económicos, como el derecho a la salud y a la educación. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos se escuchan y María Alejandra Trujillo te la dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Recuerden que pueden recibir nuestra señal a través de distintas plataformas, YouTube, Periscope, a través de TuneIn y RCR.tv. Y esto se suma a nuestra mesa de debate. María Carolina Calvi, ya fue presidenta de Consejo de Comercio. Gracias, como siempre, por tenernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar de nuevo con usted. Pues mucho interés de escuchar su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa, el telón de fondo de la crisis. Y partimos de esta batería de medidas, de reformas fiscales aprobadas por la Constituyente Comunal al margen de la Constitución, asumiendo atribuciones del Parlamento, pero que van a tener un impacto directo sobre el bolsillo de los venezolanos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, en primer lugar, que seguimos ante actos totalmente ilegales, pues como su nombre bien lo dice, una Asamblea Nacional Constituyente tiene como único objetivo elaborar una constitución, y aquí estamos viendo algo totalmente diferente. Pero bueno, viendo a la práctica, los hechos reales, con unas leyes que ellos formulan y que no tienen basamento legal, pero en la práctica se están ejecutando, nosotros nos encontramos con una ley que modifica el impuesto al valor agregado, que quiere decir que el precio que el usuario común pagaba o paga actualmente por los productos, se le va a agregar este impuesto que lo tiene que pagar es el usuario. El comerciante no se ve afectado, se ve afectado en la medida en que la gente no pueda pagar estos elevados impuestos y disminuya su capacidad, aún más su capacidad de compra. Pero a quien se le están haciendo los productos es a quien va a comprar el producto final. Y a pesar de que estamos claros de que estas ventas de productos en la mayoría de los casos se refiere a estos establecimientos ahora llamados bodegones, en los cuales solo un pequeña población accede a productos a través de estos establecimientos. También estamos hablando del vendedor de repuestos, que ese sí tiene mayor acceso. Mucha gente, no estamos hablando únicamente de exquisitez que puedan vender en un bodegón, estamos hablando de muchos diferentes productos que hoy en día se han colocado precios referenciales en dólares, porque simplemente la hiperinflación que sigue acosando al país no permite que un precio se mantenga en el tiempo por mucho tiempo, valga la redundancia. Entonces ha sido una forma de, digamos, mantener una oferta de producto cuyo precio se mantiene por un tiempo bastante, determinado. Sin embargo,
esto quien lo va a pagar, vuelvo y repito, es el usuario final. Si hablamos de valor agregado, ¿quién paga el IVA? Lo paga el usuario. El comerciante simplemente es un colector de impuestos y se lo transfiere al gobierno, pero no es el comerciante, como ellos pretenden hacer ver, quien va a hacer la víctima en todo esto, sino la voracidad del Estado, que ya no encuentra manera de recaudar fondos porque la misma inflación le mata también a ellos sus ingresos, que está acudiendo nuevamente al bolsillo de los venezolanos para tratar de suplir alguna de sus carencias. Ahora, en la práctica, ¿cómo se va a cobrar este impuesto? A la luz de lo que se conoce y lo que se ha publicado, porque comentamos con el diputado Ángel Alvarado de la Comisión de Finanzas que el proceso de dolarización de las transacciones en nuestro país es absolutamente desordenado. Quisiera su comentario al respecto. Da la impresión que en la práctica el equipo de Maduro tendría que tener el mismo número de inspectores que locales comerciales existen en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Eso es cierto, eso es totalmente cierto. Mira, generalmente cuando un producto se vende en divisa, la gente no registra la venta. Tendrían que constantemente ir comparando inventarios registrados con las facturas de compra contra los inventarios registrados y ver a ver cuántos de ellos salieron o se registraron. Y dicen que pueden hacer la comparación con los puntos de venta. Y perfecto, yo puedo de repente decir que el producto lo vendí por transferencia y como ellos tendrían que revisar mis cuentas. O sea, hay diferentes y múltiples maneras de pasear estas obligaciones. Ellos no tienen realmente forma, como bien dijo, tendrían que supervisar cada uno de los establecimientos, poner que hayan estos que hemos escuchado pertenecen a personas que están vinculadas al gobierno. Pues me imagino que ellos sí tratarán de demostrar que están alineados con la ley y serán ellos los perjudicados, puesto que la gente irá menos a comprar allí. Ahora, tengo que preguntarle porque también pensamos en los que menos tienen. Un importante número de nuestra población, los pensionados y trabajadores públicos que ganan un salario de $3 o más mensuales. El impacto que esto va a tener desde el punto de vista inflacionario, le pido un comentario. En la práctica, ¿cuántos comercios o cuántas empresas, en su opinión, pueden sostenerse en esta situación, tomando en consideración que tendrán que encarecer los productos que prácticamente nadie podrá comprar o un grupo muy pequeño, al menos de nuestra población? ¿Qué puede decirnos? Obviamente el impuesto al valor agregado es un impuesto final, es el impuesto que paga el usuario. El pensionado, el jubilado, no es que gana un salario mínimo, como tú dices, de $3 al mes, no es quien visita estos establecimientos. Realmente tampoco ni siquiera comprar repuestos para los vehículos, medicamentos sí, pero los medicamentos deberían estar exentos también de esto. Es un impuesto que va a afectar exclusivamente o mayormente a este grupo de personas que compran en los llamados bodegones, en las ventas de repuestos. Aquí es el usuario, no el comerciante. Vuelvo y repito, no es ni el comerciante, ni siquiera es quien se le está encareciendo el precio. Es al usuario final, por ser un impuesto, como te digo, que se realiza en la venta final. Claro, pero es que en la práctica estamos hablando de un impuesto que puede llegar a 25% sumado al 16% que existe ya. Estamos hablando de más de 40%, es decir, el encarecimiento de los productos parece evidente, al menos lo que se vende en dólares, y una vez que se aclare cómo se va a cobrar. Quisiera su opinión en pleno proceso de presión económica que atraviesa nuestro país. Que te digo, ¿qué va a pasar? El comerciante va a buscar la manera de evadir y registrar la venta para no registrar tampoco el impuesto. Vamos a ver, cada vez recuerda que los mercados negros y
lo que en algún momento llamamos el bachaquerismo, existen en la medida en que existen restricciones al ejercicio normal de la economía. Los nuevos controles que están tratando de colocar, los cuales van a ser muy difíciles de llevar a la práctica, son la génesis de nuevas formas de comercializar de manera ilegal, por decirlo de alguna manera. Se buscará la manera de bypasearlo, de no registrarlo, de venderlo bajo cuerda, qué sé yo, para que pueda continuar. Yo creo que el gobierno realmente no dimensionó lo que estaba haciendo o en cómo iba a manejar este nuevo mecanismo. Claro, porque en la práctica todo parece indicar que tienen necesidad de dólares y han creado un impuesto justamente para tener acceso a ello, tomando en cuenta la dolarización de las transacciones en nuestro país, pero estamos hablando de medidas que en la práctica son difíciles de aplicar en las actuales condiciones. ¿Qué opina usted? Desde luego que sí. ¿Cómo registras tú el ingreso en dólares? ¿Cómo hace el comerciante? La mayoría de los comerciantes hoy en día que llevan la formalidad de sus libros cabalmente, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, registran la venta al cambio de la tasa normal y pagan impuestos en bolívares sobre la venta que ellos registran en bolívares. ¿Cómo está forzando el gobierno si esa venta realmente se realiza en bolívares o se realiza en divisa? ¿Cómo pretenden ellos? Nosotros actualmente los comerciantes pagamos los impuestos por vía electrónica. ¿Cómo le vamos a pagar los dólares? O sea, si tenemos que registrar las ventas en divisas, entonces vamos a tener un registro adicional para las ventas. O sea, va a haber un portal diferente para que nosotros registremos las ventas en dólares y en función de eso paguemos las divisas. Ya hicieron los cambios necesarios en la plataforma. O sea, hay un montón de cosas por hacer que no los veo en capacidad de hacerlo y mucho menos afectado por la disminución en sus ventas de los productos para el usuario final. Y el mismo que se va a ver más limitado aún por el acceso a los productos, no veo que estén alinearse a esta nueva normativa. Finalmente, en la norma aparentemente exceptúan al Petro. El equipo de Nicolás Maduro insiste con esto de obligar al uso de, digamos, este instrumento que se crearon, que tantos problemas ha tenido. Yo le pediría un comentario de su parte también en torno a este tema y saber, a la luz de la información que usted maneja, si los comerciantes que recibieron petros en el marco de los bonos entregados a algunos pensionados han podido cobrar lo que se les adeudaba. ¿Qué puede decirnos? La mayor parte ha cobrado realmente lo que, en algunos casos con algún retraso en el pago, pero bueno, tuvieron pérdidas en ese sentido, puesto que la inflación les comió lo que el valor de esos montos. Pero en realidad yo lo que veo es la existencia del gobierno de seguir tratando de que haya un uso fluido del petróleo. Pero aún no tienen el desarrollo, la plataforma completamente habilitada para que este sistema de pago, biopago, como lo llaman ellos, no está ampliamente en ejecución. Entonces, yo lo que veo es que estamos volviendo a agosto del 2018, donde se hizo la reconversión monetaria al bolívar fuerte. Ahora iremos al petro, del fuerte al soberano. Ahora estamos tratando de migrar al soberano porque nuevamente el valor del bolívar desapareció por completo. Volvieron a pulverizar en bolívar en menos de 2 años y ahora andan buscando una manera de que esta unidad de cuenta, porque no es ni siquiera una criptomoneda, el petro jamás ha sido una criptomoneda, esta nueva unidad de cuenta sea la nueva moneda de curso legal en el país y será un nuevo fracaso porque no es el nombre. Podemos llamar la moneda de circulación en Venezuela con el nombre que mejor les parezca, pero eso no va a solucionar todos los problemas que tenemos. Yo lo he dicho y lo repito cada vez que tengo oportunidad. La única solución para Venezuela es producir, que en realidad se estimulen las formas de producción en todos los niveles, tanto del sector primario como el secundario, que nuestros comercios estén abastecidos pero de productos venezolanos, que nosotros tengamos realmente una economía que fluya a través de la producción nacional.
Esa es la única solución a Venezuela. Y si eso ocurre, no importa si la moneda que cargamos se llama petro, bolívar, dólar, peso, como tú quieras, pero una economía sana es lo único que puede salvar al país. Gracias, María Carolina Uzcategui, por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresidenta de Consejo de Comercio, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica, partiendo de esta batería de medidas aprobadas por la Constituyente Comunal al margen de la Constitución, insistimos. Es curioso porque en el Código Tributario que publicaron en Gaceta, es una atribución del Parlamento. Dice en su artículo 11, las normas tributarias tienen vigencia en el ámbito espacial, sometido a la potestad del órgano competente para crearlas. Bueno, el órgano competente para crearlas es el Parlamento Nacional, el actual, fue electo en 2015 con mayoría de oposición. Sin embargo, sabemos que esto no se cumple. El artículo 317 de la Constitución que está vigente, insistimos, aunque no se cumple, y lamentablemente se la saltan a la torera, lo deja claro: la Administración Tributaria Nacional gozará de autonomía técnica, funcional y financiera de acuerdo a lo aprobado por la Asamblea Nacional. No habla por ninguna parte de la Constituyente Comunal. Sin embargo, bueno, lamentablemente la situación en nuestro país es otra. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, y algunos periodistas reseñan lo que ha transmitido el sistema de medios que controla el equipo de Nicolás Maduro hace algunos minutos, muy temprano en la mañana, el día de hoy. Ellos celebran el 4 de febrero. Algunos hablan del país final que nos ha llevado hasta aquí, nos llevó hasta aquí, el intento de golpe de Estado del 92 contra el expresidente Carlos Andrés Pérez. Ya, bueno, luego de los años hemos conocido toda de detalles de lo que fue, digamos, el intento de golpe de Estado, que fue contra el presidente, contra su la casona. Bueno, en cadena, el presidente de la Constitución Comunal entrega ley constitucional, escribe Gabriel González, periodista de la Fuerza Armada Maduro, en la que incluye a la milicia. Ella dice: sin referendo. Recordar que en 2007 se le preguntó al pueblo venezolano sobre la reforma de la Carta Magna, incluía a la milicia como quinto componente de la Fuerza Armada, y
y los venezolanos dijeron no, que fue de hecho la primera derrota electoral del expresidente Chávez entonces en el poder. Sin embargo, bueno, después de los años, ellos insisten con esto, pasando por encima de la Constitución y nuestras leyes y la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano, esto lo decimos a título personal. Nos acompaña para seguir hablando y discutiendo sobre el telón de fondo de la crisis, la situación económica, el profesor Carlos Yáñez, economista, profesor de la Universidad de Carabobo. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María. Pues mucho interés de conocer su opinión, profesor, acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, el impacto que va a tener la batería de medidas aprobadas por la Constituyente Comunal otra vez al margen de la Constitución, asumiendo atribuciones del Parlamento en materia fiscal y que intenta pechar las transacciones en dólares que se hacen hoy día en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, María Alejandra y la radio audiencia, fíjense, la semana pasada fuimos sorprendidos de este conjunto de leyes en materia tributaria que de manera espúrea la Asamblea Nacional Constituyente aprobó. Digo que de manera espúrea porque desde el punto de vista del derecho, la administración pública o los órganos del poder público solo pueden ejecutar aquello para lo cual tienen facultades de ejecución. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente establece la facultad para legislar y su única facultad es la de producir un nuevo texto constitucional. Sin embargo, se modificó el Código Orgánico Tributario y con él se modifica también de manera absolutamente errática la unidad tributaria. La unidad tributaria, quiero aclarar a la radio audiencia, que es de reserva legal. Cuando se hace esta terminología jurídica, se indica que su aprobación obedece a un acto de la Asamblea Nacional, del Congreso Nacional o del órgano legislativo. En el caso de Venezuela, la Asamblea Nacional, que es el único órgano que goza de legitimidad y de legalidad, y a través de su Comisión de Finanzas, y este valor tiene que ser un valor constante a los fines de poder establecer el caso de que diera lugar las sanciones ante alguna violación o transgresión de la norma tributaria para no afectar el principio de tipicidad. La unidad tributaria debe tener un valor constante. En el Código Orgánico Tributario, el primer disparate que analizamos en esta reforma es que la unidad tributaria tendrá valores variables y fluctuantes y la facultad para modificarla reposa en el presidente de la República. Y la otra ley que nos llama poderosamente la atención que modificaron en su artículo 27 y en el 68, que pasa a ser el 69 del nuevo instrumento, es la ley del impuesto al valor agregado. Un impuesto de carácter regresivo, un impuesto de carácter indirecto y un impuesto que intenta pechar las ventas efectuadas en criptomonedas o en divisas. En el artículo 69 se establece esta cualidad o esta sobretributación, que también es un aspecto bien controvertido desde el punto de vista del derecho tributario, porque no se puede echar una actividad económica, hay una doble imputación fiscal o de doble aplicación tributaria, doble tributación. Alguien le habrá dicho al equipo económico que acompaña a Maduro en el poder, el 70% de las transacciones en la República se hacen en dólares, y en función a esto, el Ejecutivo, un intento desesperado por sacar divisas, porque si nosotros analizamos estos contextos, las reservas internacionales no superan los 7.000 millones de dólares, están en 6,6 mil millones de dólares, de los cuales menos de 1.000 millones de dólares, 800 millones de dólares son líquidos y 200 millones están en otros activos, pero el CENIAT no puede percibir impuestos en dólares, aun cuando refleje o cobre un 25% más por la venta en dólares y un 20% más por la venta de artículos suntuarios, que es un impuesto que fue depurado en la República y que es rescatado en este intento
invento, en este adefesio jurídico que nos presentan, y digo que es un adefesio jurídico porque no goza de legitimidad, no viene de un órgano facultado para establecer tal concepto. Estas tasas activas que se están cobrando impuesto al valor agregado, van a suponer obviamente la generación de una economía gris, de un proceso no regulado en la economía. Van a desaparecer las facturas, aun cuando el instrumento en el artículo 69 establece que las facturas se van a reflejar en el monto en criptoactivos o en criptoelementos o en divisas a la tasa oficial de cambio, pero están obligando al sector comercial y empresarial a irse hacia la informalidad. Y en el caso de que puedan o de que el sector comercial y empresarial decida facturar y pagar el impuesto derivado con estas tasas adicionales, el INEAD va a seguir recibiendo bolívares que no tienen poder de compra, bolívares que tienen 98% de devaluación y una recaudación tributaria como la del 2019, que fue de 23 billones de bolívares, pero cuando se da el tipo de cambio actual no supera 410 millones de dólares. Mucho más bien. Tengo que preguntarle, profesor, que parece evidente, al menos en eso coinciden la mayoría de los analistas, que aunque difícil en la práctica, por todas las razones que usted comparte con nosotros, esto va a tener un impacto sobre los índices de inflación, porque al 16% del impuesto de valor agregado en bolívares hay que sumar este impuesto que va de 5% a 25%. Quisiera obviamente la aplicación del impuesto al valor agregado tiene efectos inflacionarios de manera muy somera porque afecta el precio final de la mercancía. Estamos hablando que de lograr aplicarse en los máximos, porque no entendemos cuál es el criterio que se aplicará desde el mínimo de 5% hasta el máximo de 25%. No está claro cuáles van a ser los criterios para la aplicación de los factores que están incluidos en ese intervalo de que va del valor mínimo al valor máximo, pero asumiendo que se puedan pechar el 16%, el 20% de consumo usuario, el 25%, estamos hablando de 60% de impuestos agregados con una evidente en el acto tributario. Esto tendrá una repercusión no solamente, María Alejandra, en términos inflacionarios, sino en términos de recesión, porque obviamente este impuesto afecta los ya complejos factores o medios de generación operativa o de actividad operativa de las empresas y comercios, porque hay que ajustar toda la batería de sistemas de facturación para lograr satisfacer este requerimiento que, repito de nuevo, es muy oscuro, es muy opaco y no aclara cómo serán los procesos de aplicación desde ese mínimo de 5% hasta 25%, y hay hay un gran vacío en términos de la especificidad de la norma, y esto afecta desde el punto de vista del derecho tributario la tipicidad de la posible sanción que se dé por el incumplimiento de esta norma. Pero sí tendrá un efecto evidentemente inflacionario, tendrá un efecto regresivo, impedirá evidentemente el acceso a bienes y servicios de una población que se ha tenido que ajustar por la vía del desastre inflacionario, de la coexistencia inflacionaria, al uso de una moneda como el dólar, que de una u otra forma sustituye al bolívar frente a la pérdida total de valor del mismo y a la eliminación de las unidades monetarias del bolívar. Escúchame. Finalmente, profesor, hace algunos días la agencia de noticias Reuters publicaba la opinión de dos empresarios venezolanos. Ellos expresaban su optimismo frente a la apertura económica en nuestro país y hablaban de una transición al estilo chino. Bueno, esto no tiene nada que ver con ninguna transición de ese tipo. Lo que se ha anunciado en nuestro país es comparable con qué situación en el mundo, tomando en cuenta
la caída de nuestra economía, el desplome de nuestra economía, que nos habla de más del 65%, creo que hasta el año pasado, y podríamos sumar hasta 10% más en este 2020. ¿Qué puede decirnos? Bueno, María, fíjate tú, Venezuela atraviesa la peor crisis económica en la historia en su historia republicana. Estamos hablando de 68 puntos de contracción en el sexenio del horror desde el 2013 hasta el 2018. Estamos hablando de una contracción del 35% en el 2019. Esto no es comparable con ninguna situación económica en la historia del planeta en periodos de paz. La contracción de Venezuela solo es igualada por la de Ghana en la década de los 80 y por la de Bulgaria en el periodo 89-92, en donde los índices de contracción eran cercanos al 70%. Venezuela tiene una contracción, si sumamos lo de los 6 años acumulados, que es del 68%, más la contracción del 35%, superior al 80% del 2013 al 2019. De hecho, cuando se desagrega la actividad económica en Venezuela, la construcción ha decaído en casi 97%, la manufactura en 83%. Aquí no puede haber ningún tipo de indicador, de factor que nos permita a empresarios, a analistas, a académicos anunciar algún proceso de recuperación económica, y comparar esto con el proceso de la transición china demuestra evidentemente una abierta ignorancia en los temas del proceso de taiwanización que vive o que vivió China de la mano de Lee Teng-hui, con la taiwanización de las costas o de los territorios costeros de China, emulando los patrones de actividad económica de Taiwán, pero manteniendo evidentemente un control centralizado y férreo de la actividad económica y un modelo de producción absolutamente incompatible, que es el modelo de planificación centralizada que tiene China. Y bueno, Venezuela está muy lejos de esa máxima de Deng Xiaoping de 2 países, un sistema. Venezuela está condenada, conjurada, con un conjunto de atavismos propios del comunismo más ortodoxo y dogmático, y aparte nostálgico de la Unión Soviética, y una cosa que nos aproxima cada vez más a Norcorea, a Vietnam o a Cuba o a la Rumania del Ceausescu, nos aleja del mundo moderno. Venezuela no entró en el siglo XXI, esa máxima de Olavarría, en el año 99, un 5 de julio, se convirtió en un juicio lapidario para definir el peligro que supuso esta estafa ideológica que vivimos en Venezuela, que el día de hoy se celebra con bombos y platillos, que se celebra en una suerte de espectáculo bufo durante la eclosión de la peor crisis humanitaria que vive el mundo occidental. Las cifras de contracción de la actividad económica en Venezuela son brutales, las cifras de crisis económica en Venezuela son absolutamente impresionantes, postrantes. Tenemos 5% de la población infantil sumida en desnutrición crónica, no hay infraestructura sanitaria, es decir, vivimos una emergencia humanitaria de carácter complejo producido por el Estado y generado por las políticas públicas orientadas hacia producir mecanismos de control social. Y esa máxima de Olavarría es cierto, Venezuela no entró al siglo XXI, Venezuela se quedó en el siglo XX y con los atavismos del caudillismo del siglo XIX. Escucho, María. Profesor, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Carlos Yáñez es economista. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. Hasta luego, María. RCR presentó
Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. Sintonícenos a